Bueno, ahora sí, listo. Vamos a dar inicio ahora sí oficialmente a esta sesión en línea. Vamos a retomar lo que vimos el día viernes. Vamos primero a hacer un sondeo. Quiero consultar que ustedes me digan qué fue lo que vimos el día viernes. ¿Alguien nos quiere ayudar? Instructores el jueves, porque el viernes no tuvimos clases. Entonces fue el miércoles. Eso, el miércoles, Ok. porque el viernes usted creo que tenía una reunión. Ah, sí, señora, ya me acordé. Vimos el taller del taller 2 de las funciones básicas. Ok, ¿y cómo lo fue con ese taller? Bien, pues sí, al principio me hizo, pero ya después ya lo pude realizar. Ok, perfecto, listo. Y yo les envié dos videitos el día viernes. El día viernes les envié dos videitos, ¿sí lo vieron? Sí, señor. Pues yo no los alcancé a ver en totalidad, pero sí. Ok, perfecto. Es Listo. que tuve un problema acá con el computador y en el celular no se ven bien. Ah, bueno, listo, vale. Perfecto. Ay, Listo. Bueno, vamos acá. Les voy a compartir pantalla y por favor me confirman cuando la estén viendo. Me confirman cuando estén viendo un Excel. Ya, instructor. Listo. Entonces voy a hacer aquí un ejercicio para ver si recordamos lo del video. Acá sería esto. Vamos acá, ¿listo? Resulta que yo necesito calcular la edad de las personas basándome en su fecha de nacimiento, ¿cierto? Por ejemplo, esta persona que nació el 19 de febrero de 1990, ¿cuántos años tiene? 30. Muy bien. Pero vamos a hacer uso de una función o vamos a mirar cómo podemos hacer eso. ¿Alguien recuerda? Es igual, igual Igual, frac, frac, punto año, sí. abre paréntesis, perdón, en la casilla que es y 7. Bueno, esto, H7, la fecha de H7, nacimiento. perdón, eso sí. Punto y coma, hoy, ¿Y ese hoy para qué es? para que le dé la fecha actual. Actual, muy bien, Sí, listo. señor. Cierro paréntesis y le doy enter. Esa persona Eso. tiene 31 años. De vez en cuando, bueno, lo más seguro es que me vaya a dar así. Vamos a mirar algo acá. Por ejemplo, acá, vea. Normalmente el resultado me va a arrojar decimales. Entonces yo digo, esta persona tiene 31,07 años. ¿Eso es verdad? Pues bueno, 31,07. Digamos que los decimales, la verdad, sobrarían, creería yo. ¿Listo? Entonces vamos a quitar los decimales, ya sabemos cómo hacerlo. Y me dice que tiene 31 años. ¿Tiene 31 años, sí o no? Sí, sí, señor. Listo. Lo mismo para cada una de las personas. Miren que es muy sencillo. Frac.año, fecha inicial y la fecha de nacimiento, punto y coma y la función hoy. Recuerden que yo puedo, dentro de una función, utilizar funciones también. Lo puedo hacer, como en este caso. La función hoy que me devuelve la fecha actual.
¿cierto? Es hoy, abre paréntesis y cierra paréntesis, es todo esto. Y después cerramos la función de frac.año y le damos enter. Esa persona tiene 26 años, ¿cierto? Hagamos algo acá, vea. Normalmente me va a dar aquí números decimales, ¿cierto? Igual que arriba. Yo le voy a quitar acá esto hasta que me quede el número entero, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿esa persona tiene 26 años? Todavía no, porque es hasta el 20 de marzo. Todavía no, ¿cierto? Todavía no tiene 26 años, tiene 25. Ahorita el 20, perdón, los cumple, o sea, dentro de 5 días cumple los 26. Pero entonces observen que este dato que está acá estaría erróneo. ¿No creen ustedes? Este dato de acá sería falso. Porque la persona no tiene 26 años, tiene 25. Hay situaciones donde la A debe ser exacta, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo no puedo ir y decir, no, es que yo tengo 26 cuando no los tengo, ¿sí me entienden? O sea, cuando yo tengo todavía 25, que ya casi los cumplo, me dan falta 3 días, 2 días, 5 días, pero oficialmente yo todavía tengo 25 años. Entonces, en ningún dato debería estar eso, 26, no debería existir. Voy a volverle a poner los decimales, ¿listo? Miren ¿cuál es el problema? Miren, aquí me aparece 25. ¿Por qué me pasa a 26 el final? Porque después del decimal va en 9, entonces él lo aproxima al número entero siguiente. Correcto. Cuando yo retiro los decimales por este medio, recuerden que él me va aproximando siempre que el decimal sea 5 o más. Entonces, en este caso, observen que, por ejemplo, él va disminuyendo y aquí el decimal, miren, es un 9. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Él me lo va a aproximar a 26. Miren. Entonces, no me serviría hacerlo por este método. Vamos a mirar qué otro método podemos hacer. Me voy para acá. Resulta que tengo 3,7895 y aquí también tengo 3,7895. ¿Cierto? Tengo los dos mismos números. Observen. ¿Cuántos decimales tienen estos números? 4. 4. Muy bien. Entonces, miren, yo tomo y me paro acá, ¿cierto? Si yo los quito por este método, ¿qué va a pasar? Me lo va a aproximar. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si yo me paro acá en esta celda y aplico una función que se llama entero? La función entero me pide un número. El número sería este, ¿sí o no? Y cierro paréntesis y le doy enter. Observe. ¿Sí ven la diferencia? Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, partiendo de eso, aquí en esta función, yo sé que si yo le quito los decimales por este ladito, me va a aproximar y no me va a servir. Pero ya sé que lo puedo hacer de otra manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, ya tengo la función. ¿Qué me está devolviendo el número? ¿Cuál función me devuelve este número? 25,986. ¿Qué función me devuelve ese número? Entero. No. ¿Qué función me trae el número 25,986? ¿Qué función? La de fracción, la de fracción. La de frac.año, esta, ¿cierto? Esta de aquí arriba es la que me trae el número. Entonces, técnicamente, ¿a qué debo aplicarle la función entero? A esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es el número. Recuerden que la función entero, yo selecciono igual entero, abro paréntesis y él me pide el número. Pero en este caso,
¿cuál es el número? La función frac.año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Otro ejemplo que voy a hacer acá. Me voy a parar después del igual y voy a escribir entero. Abro paréntesis y dentro del paréntesis va la función frac año, o sea, va el número. Recuerden que él me pide el número, pero el número, ¿quién me lo trae? La función frac año. Y cierro la función entero aquí al final. Le doy enter. Aquí obviamente pues no deberían aparecerme estos ceros, pero bueno, yo ya los puedo quitar. Y ahí está. Observen. ¿Claros con lo que acabé de hacer acá? Sí, 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 señor. señor. Una Señora, pregunta. señora, Eh, Esto también, digamos, se aplica para, es que en los trabajos que usted nos dejó en el taller 1, el taller 2, ahí nos pedía calcular, bueno, sacar el aproximado de notas y eso. Y a mí, pues en mi Excel no me aproximaba. O sea, me dejaba el número anterior, pero no me lo aproximaba para que quedara aproximado. O sea, también se podría hacer esto digamos, en ese caso. bueno, aquí en este caso, pues él lo que va a sacar es el entero. Por ejemplo, si la nota es 3,68, por ejemplo, ¿sí? Si yo aplico la función entero, el que me va a traer el número 3. ¿Sí ven? Ah, ok. Y para, digamos, aproximar al siguiente. Creo que hay una opción que se llama redondear. Creo que es este. Redondear. Vamos a ver si funciona. Ah, ok. Mire, voy a explicarles este. En este caso, pues no sé si entendieron el inconveniente o el problema que me planteó la compañera. ¿Sí lo entendieron? Sí. No, profe, no entendí. No, ella me dice que si ella puede aplicar esta función entero para las notas, porque resulta que ella me dice que de Excel de ella eh, no le está redondeando. O sea, por ejemplo, la persona sacó 3,68. Ella le empieza a quitar los decimales y le va a dejar el 3. O sea, no le pone el 4 como en mi caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, bueno, pues partiendo de la situación, porque por ejemplo, en notas, normalmente uno en notas maneja con 2 decimales. Pero digamos que yo necesito sacar esto y le aplico aquí, o sea, le quito los decimales, pero no me lo redondea. Y yo necesito que lo redondee. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a aplicar una función que se llama redondear. Aquí es, vean. Mire los parámetros que me pide redondear. El número, punto y coma. Número de decimales, o sea, ¿cuántos decimales quiero dejarle a ese numerito? Entonces yo le puedo decir 1 o le puedo decir 0. En este caso, si le digo 0, quiere decir que me va a traer el número entero, pero ya redondeado. Entonces, vean, le voy a poner 0 y miren, ahí está. ¿Sí vieron? Ahí lo redondeó. Esto lo puedo aplicar para casos que aquí no me funcionan. ¿Sí? Si yo le quito los decimales y él no me redondea, entonces puedo utilizar la función redondear, cuyos parámetros son el número y el número de decimales. O sea, aquí pongo cuántos decimales quiero. Por ejemplo, 1. Mire, 3,7. Si el que redondeó acá, vea. ¿Preguntitas con esto, chicos, chicas? ¿O quedó claro esto de redondear? ¿Cuándo podemos Profe, utilizar una redondear? preguntita. Señor. Yo no entendí la primera función que usted estaba explicando de fra, de cuestión de la fecha y eso. Ah, listo, vale. Mire.
Hay una función que me permite calcular la edad partiendo de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, esa personita, ¿cuántos años tiene, Wesley? Si nació el 19 de febrero de 1990. ¿31, profe? Tiene 31, ¿cierto? A 2010, a 2010, 20, a 2020, 30 y 1, ¿cierto? Debe tener 31 años. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con una función que se llama frac.año. Esa es la función. Esto acá. Miren los parámetros que me pide frac.año. Me dice fecha inicial. Entonces le voy a decir, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿cierto? O sea, sería la fecha inicial. Recuerden que las funciones tienen aquí como una guía, ¿cierto? Entonces, miren que es de bastante ayuda. Por ejemplo, yo la de redondear llevaba tiempo sin utilizarla y por ese parámetro yo me acordé cuando vi número de decimales. Ah, me está pidiendo cuántos decimales son. Entonces, acostúmbrense a trabajar con estos parámetros. Es una buena ayuda. Fecha inicial, listo, la fecha de nacimiento. Me dice que ponga punto y coma. La fecha final sería la fecha de hoy. ¿Sí? Pero ahora bien, ¿cómo puedo traerme o cómo puedo decirle a Excel la fecha de hoy? La fecha actual, ¿no? Actual. Porque si yo abro el Excel mañana, él automáticamente se debe actualizar. Hay una función que se llama hoy. Voy a borrar acá. Miren, si me paro acá y digito igual hoy, ¿qué me trajo? La fecha de hoy. ¿Sí o no? Miren, 15 de marzo de 2021. Entonces me vengo para acá y le digo igual frac.año, fecha inicial, la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha final, sería esta, ¿verdad? Pero esta ¿qué función me la trajo? La función hoy. Entonces puedo escribir hoy, abro, cierro paréntesis, eso del hoy, y debo cerrar el paréntesis de la función frac.año. Recuerden que todos los paréntesis que yo abra debo cerrarlos. ¿Listo? Y le doy enter y aquí me dice, vea, 31 añitos en esta persona. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esto? Frac.año, fecha inicial esto. Y la fecha final, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar la función hoy, sino quiero tomarla de esta celda? ¿Serviría o no? ¿Sería correcto o no? No sería correcto si lo vamos a ver en días posteriores. Bueno, no. Si yo mañana abro el archivo de Excel, aquí ya no debe decir 15, sino 16. ¿Sería correcto? Sí y no. ¿Y por qué? Yo digo que sí sería correcto porque igual estaba mostrando, o sea, la fecha del día de hoy. No Yo diría que sí es correcto, ya que se sacó la fecha, se sacó con la función del día de hoy. Entonces, a medida que va pasando los días posteriores, se va actualizando, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que si yo escribiera aquí la palabra hoy. Pero en ese caso no la voy a escribir, sino me voy a traer esta celda. ¿Y esa celda qué tiene? La función hoy. ¿Sí o no? O sea, es lo mismo. Pero ahora observemos aquí algo. Voy a cerrar. Listo, 31 años. Ahora voy a arrastrar. Recuerden que yo puedo arrastrar. Voy a arrastrar la fórmula para que se aplique en todos. Por ejemplo, vea, esta persona tiene 9 años. Esa persona tiene 8, esta 0, esta 5. ¿Es correcto o no? Esta votó error. No es No es correcto. ¿No es correcto? Sí. Vea, esta persona tiene 90 años. ¿Es correcto o no? Apenas nació el 12 de diciembre de 1989. No, no, no. ¿De verdad no? Claro, tiene 90 años. Hagan las cuentas y verá. No cumplí 32. Listo, entonces observen que aquí hubo un error.
no me funcionó, ¿cierto? ¿Por qué cree que no me funcionó? ¿Alguien sabe? Pues si quiere les muestro. Les voy a Debería mostrar de fijar la celda de la fecha de hoy, ¿no? Ajá. Pues resulta que observen acá, cuando yo arrastro las funciones o las fórmulas, todas las celdas se van a sumar de a uno. Por ejemplo, observen, aquí que dice H7, ¿cuál es H7? La fecha de nacimiento de la primera persona, ¿cierto? Acá. H3, ¿cuál es H3? La función de hoy. Listo. Hasta ahí bien. ¿Sí o no? Ahora, cuando yo arrastro, se supone que debe sumar de a uno. Entonces, vámonos para acá, miren, acá. H8, ¿cuál es H8? La fecha de nacimiento de la segunda persona. Hasta ahí bien, ¿sí o no? Porque vamos a empezar a arrastrar hacia abajo. Pero ahora vámonos con la función hoy. La función hoy me dice que está en la H4. ¿Qué tengo en la H4? Está en blanco. No hay nada, ¿cierto? Observen que aquí no hay nada. Entonces, ese es el error. Y él me va cada vez aumentando de a uno en uno. Por ejemplo, vamos a ver este. Me dice H9. H9 es este, miren el azul. Y la función hoy supuestamente es H5. ¿Qué tengo en H5? Nada. ¿Cierto? Por eso los errores. Por eso esos errores que me está trayendo. ¿Sí entendieron cuál es el problema, no? Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. ¿De verdad? Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos eso cuando nos pase eso? Pues es que resulta que esto pasa en varias situaciones, no solamente acá, sino en varias situaciones. Cuando yo necesito traerme un dato de otra celda, sea cual sea, cualquier dato, y arrastro, va a pasar eso. Entonces, ¿yo cómo puedo solucionar? Hay una opción que se llama referenciar una celda. ¿Qué referencia una celda? Es decirle a Excel que cuando yo arrastre, esa celda no se mueva. En este caso, ¿cuál de las dos celdas? Fecha de nacimiento o hoy necesito referenciar. O sea, necesito que cuando arrastre la fórmula se quede quieta. ¿Cuál de esas dos celdas? El El hoy. hoy. ¿La de hoy? ¿Seguras? Sí, esa es la fecha que debe quedar, o sea, donde debe quedar fija. Última palabra. Sí, señor. Última palabra. Listo, muy bien, sí. Eso es muy cierto. Resulta que esta es la que no debe cambiar. Esta sí, porque esta sí debe venir de aquí de a uno en uno. Y esta sí debe ir bajando, vean. De aquí de a uno en uno, de a uno en uno. Esta sí debe ir bajando. Pero esta no. Entonces me voy a parar aquí en la fórmula. ¿En dónde tengo la función año? ¿Es H7 o H3? H3. H3. Me voy a parar aquí en H3 en el medio de la letra y el número, o sea, en el medio de H y en el medio del número 3, acá. Estando ahí paradito, le voy a oprimir la tecla F4. ¿Qué pasó? Salió el signo pesos. ¿Sí vieron el signo pesos? Ese signo pesos quiere decir que esas celdas están referenciadas. Si no me funciona con F4, pues entonces voy y los asigno de manera manual, lo puedo hacer, ¿cierto? Ya sé dónde ponerlas. Al principio y en el medio. Y le doy Enter. Técnicamente no ha pasado nada, pero cuando arrastro, ojalá no me haga quedar mal, me debe funcionar. Observen. ¿Sí ven? Ahora sí ya todo está funcionando aparentemente bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí está funcionando bien o no? Sí, señor. Chicos, ¿alguna preguntita con esto? Sí, instructor, ¿eso solo sirve para calcular las edades? No.
Cuando yo referencio, sirve para cualquier situación. Hay muchas situaciones donde yo necesito referenciar celdas. ¿Sí? O sea, si yo necesito traerme un dato de otra celda y yo voy a arrastrar esa fórmula, lo más seguro es que deba referenciarla para que no empiece a moverse. Eso aplica para todo. O sea, hay varios ejercicios donde uno puede practicar eso. Profe, ¿como cuáles? A ver, vamos a mirar uno acá. A ver, aquí podemos... Eso es una tablita que yo tengo, ¿cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, voy a crear aquí una columna que diga comisión, ¿cierto? Si ustedes observan, eso es una tablita como una nómina, ¿cierto? Entonces voy a calcular una comisión de unos empleados. Resulta que yo tengo acá comisión marzo. Y digo que la comisión va a ser del 2,1%. ¿Sí? O sea, la comisión para este mes va a ser esta, 2,1. ¿Sí? Esta. Entonces yo necesito calcular la comisión. O sea, necesito sacarle este porcentaje a el sueldo base. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual, sueldo base por el porcentaje. ¿Pero dónde está el porcentaje? Acá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Y le doy Enter. Este error, ¿por qué me sale? ¿Por qué me salen almohadillas, almohadillas, almohadillas? Ese numeral. ¿Alguien sabe? Porque a uno le pasa y uno casi se vuelve loco. Porque uno dice, ¿y ahora qué pasaría? Algo me quedó mal. A veces es porque la columna está muy reducida y otra vez es en el punto donde dice contabilidad. Arriba donde está, bueno, no sé cómo se llama, que debe ir ese valor. Bueno, en este caso, normalmente cuando sale estos numerales, fue lo primero que la compañera dijo, que la columna está muy angosta para el número, entonces no me lo muestra. No es que haya ningún error, miren y verá, amplío la columna y ya. ¿Sí ven? Entonces, para que no se asusten cuando les aparezca numeral, numeral, ay, me quedó mal, ¿qué hice? No. Ahí está, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya calculé la comisión, perdón, sueldo base por el porcentaje. Ahora necesito arrastrar. Pero cuando arrastro me da error. ¿Saben por qué es? Mire, esta persona se ganó una comisión de 62.500 millones de pesos. Súper bien. Está hecho. ¿Saben por qué el error cuando arrastré? Porque se va corriendo de una hacia abajo. Porque se van corriendo de a una, o sea, se va corriendo acá, pero también acá. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Necesito referenciar la celda. ¿Cuál celda, cuál necesito referenciar? N2. ¿Y por qué N2 y no M7? Porque necesita tener fija es el 2,1% de la comisión de marzo y los otros, los sueldos, pues van cambiando según el sueldo que se gane cada cargo. Perfecto. Entonces, miren, ya sé que debo referenciar esta celda, entonces me paro acá y le oprimo la tecla F4. O le pongo el signo pesos de manera manual y no me complico. Y le doy Enter. Ahora sí voy a arrastrar y me lo debe calcular. En este caso, pues todos tienen el mismo sueldo, ¿sí? Pues si yo lo cambio, digamos, le voy a cambiar a este. Miren, ahí empieza a cambiar, ¿cierto? Miren, ¿sí ven? Ahí lo va calculando. ¿Quedó más claro o todavía hay dudas con referenciar celdas? Bueno, pues es que sucede
A ver, cuando entran a trabajar en una empresa y manejen Excel, es muy común que ustedes se vayan a encontrar una hoja donde hayan puras tablitas pequeñas. Y en esas tablitas pequeñas hayan datos. Por ejemplo, resulta que mi empresa tiene tipos de contrato. Entonces aquí va a haber una tablita que diga tipos de contrato. ¿Sí? Y entonces aquí van a aparecer los tipos de contrato que la empresa tiene. ¿Sí o no? Por ejemplo, término fijo, término indefinido y prestación de servicios. Normalmente las empresas manejan ese tipo de tablas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a trabajar algo acá, me traigo los datos ¿de dónde? De aquí, ¿cierto? Entonces, observen que si yo no referencio estas celdas, cuando me dé cuenta me van a arrojar errores porque van a empezar de aquí para abajo, ¿cierto? Entonces, en esos casos necesito referenciar. Cuando yo voy a tomar un dato y ese dato no se puede mover, lo debo referenciar. ¿Preguntitas? Instructor, independiente de que sean números o letras, siempre va a ser la misma referencia, siempre va a ser F4. F4, sí. Si no me funciona con F4, pues le pongo los signos pesos de manera manual. Instructor, digamos, para eso, para referenciar, ahí solamente se podría referenciar una sola casilla o, digamos, una sola celda o, digamos, varias. Ah, ok, no. Yo puedo referenciar las que necesite. Por ejemplo, acá digamos que tenemos comisión, pero aparte tenemos un descuento. ¿Sí? Miren el ejercicio que vamos a hacer. Necesito que se concentre. Resulta que para este mes yo les voy a dar una comisión del 2,1% sobre el sueldo. Pero adicional, este mes hicimos una actividad y les voy a descontar 5,000. ¿Sí? Entonces voy a calcularles aquí la comisión menos el descuento. Eso es lo que voy a calcular. ¿Cuánto es el valor de la comisión? Pero tengo que descontarle estos 5,000. ¿Qué operación debo hacer? Ayúdenme. Les voy a ayudar. Igual. Ya, hasta ahí les ayudé. ¿Medio? Señor. El sueldo, Sueldo. Sueldo. Chicos, ¿se fueron? ¿Se fueron a Profe, comer? una preguntita. ¿Eso no fue lo mismo que hicimos en la factura? Sí. Que se sumaba con la comisión menos el descuento y eso. Ok, perfecto, listo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, vean, ¿qué debo hacer primero? Aquí debo calcular la comisión. Calculemos primero la comisión. ¿Cómo calculo la comisión? Sueldo base por el 2,1%. Por esto, ¿cierto? Listo, ahí me da la comisión. Ahora debo retarle el descuento. ¿Cuál es el descuento? 5,000. Los 5,000, esto que están acá, ¿cierto? Miren, sería M7 por N2 menos N3. ¿Sí? Y le doy Enter. Si yo arrastro, ¿qué va a suceder? Me va a arrojar un error, ¿verdad? ¿Por qué es el error? Porque las celdas van aumentando de a uno en uno. Entonces necesito referencial. Ahora pregunto, ¿qué necesito referenciar? ¿Qué necesito que no se mueva? la comisión y el descuento. La comisión y el descuento. O sea, necesito referenciar N2 y N3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor.
Le doy Enter y arrastro hacia abajo y todo debe funcionar a la perfección. ¿Sí ven? Profesor Kevin, buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Le habla Yolivet, qué pena, usted es tan amable y se devuelve un poquitico. Escúchame, es que no me había podido conectar antes. Esa parte de la referenciación, ¿es tan amable? Ah, ok, pero buscamos acá. Gracias. Estamos referenciando celdas de la siguiente manera. Por ejemplo, digamos que le vamos a aplicar una comisión del 2,1% sobre el sueldo a los empleados. Entonces yo selecciono igual y voy a sacar el porcentaje, sueldo base por el porcentaje, o sea, por esto, ¿sí? Y le doy Enter. Ahí ya está el porcentaje. Pero ¿qué pasa si yo arrastro? Esos dos me dan 0. ¿Por qué me dan 0? Porque es que resulta que cuando yo arrastro, todas las celdas se van aumentando de a uno en uno. Vamos a revisar. Miren, aquí me dice que M7, que es M7, el sueldo de la primera persona. ¿Qué es N2? El porcentaje. Ahí bien. Vámonos para la segunda celda que arrastramos. Me dice M8. M8 es el sueldo de la segunda persona, o sea, ahí está bien. Pero también se movió la comisión. Ahora me dice que están N3. ¿Qué tengo en N3? Nada. Y así sucesivamente cada una de ellas va aumentando. Entonces, por eso me arroja el error. Ahora bien, ¿cómo soluciono eso? Referenciando celdas. ¿Cómo referencio una celda? Me paro acá y observo la celda que necesito que no se mueva. En este caso, ¿cuál es? N2. N2, ¿cierto? ¿Por qué N2? Porque es el porcentaje. Observa. El 2.5 porcentaje por no debe, sí. correcto, el porcentaje no debe arrastrar, no se debe mover. Entonces me paro aquí en la mitad de la letra y el número y le oprimo F4. Y miren que me aparece un signo pesos aquí y un signo pesos acá. Si no me funciona con F4, pues lo puedo hacer de manera manual. Y ya. F4. F4, sí. ¿Se paró en dónde? ¿Antes? En la mitad de la letra y el número de la celda. O sea, en este caso, en la mitad de la N y el 2, ahí en toda la mitad. Me paré con el cursor. Ah, ok. Y le doy Enter. Cuando ya esté referenciado, observan M7, N2, arrastro. Y si miro acá, M8 y sigue N2. Aquí, perdón, aquí M9 y sigue N2. Aquí M10 y sigue N2. ¿Sí ven? Esta no se mueve. O sea, referencio y ahí sí arrastro. Exactamente. Ok. Entonces, y puedo referenciar varias celdas dentro de una función o dentro de una fórmula, ¿no? Eso lo puedo hacer. ¿Listo? Profe, una preguntita. Señor. Ahí ¿por qué en la celda donde dice salud y pensión, donde no hay valores, por qué da resultados? ¿Acá? De abajo. ¿Acá? Ahí. Ah, ok, porque no tengo ninguna fórmula. Solamente la apliqué acá, vea. Si arrastro, pues ahí la va a aplicar. Quiero en la comisión de descuento por qué da resultados. Si en las otras celdas no hay valores. Ah, porque es que aquí esto no depende de esto. ¿Esto depende de qué? Del sueldo. Ojo con la operación que estoy haciendo. Estoy tomando M7, o sea, el sueldo. Esto, salud y pensión, no lo estoy tocando para nada. ¿Sí? O sea, estoy jugando es con los sueldos, más no con salud y pensión. Yo puedo borrar esto y no me altera la comisión, vea. Porque la comisión se basa en el sueldo. Si yo quito el sueldo, bueno, ahí sí tengo problemas, vea. Pero en ese caso no.
¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? No, no, señor. Todo claro, listo. Bueno, vamos a mirar ahora aquí algo. Resulta que, por ejemplo, aquí en mi factura, disculpen, ¿cuál fue el otro video que les envié el viernes? Yo les envié dos videos, uno de la función frac año y el otro fue de ¿qué? De sacar, por decir algo, cuántos ingenieros habían en la tabla, o cuántos contadores, cuántos abogados. ¿Y cuál función es esa? Contar, sí. Contar puntos y listo. Antes de repasar esta función contar puntos y vámonos para acá. Resulta que aquí tengo en mi factura una celda que dice forma de pago. Y observen que yo aquí no puedo escribir nada. Si yo voy a escribir algo, me arroja un error. Resulta que si yo le doy aquí en la flechita, pues me muestra una lista, ¿vean? ¿Sí ven? Entonces de la lista yo selecciono. Vamos a mirar cómo hacemos esa lista. Por ejemplo, vámonos para... a ver. Voy a crear aquí, por ejemplo, una columna que diga tipo de afiliación. Bueno, tipo de contrato. Resulta que en la nómina nosotros tenemos un tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato manejamos en la empresa? Por ejemplo, término fijo, término indefinido y prestación de servicios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, qué chévere que aquí en cada una de estas celdas me apareciera una flechita y yo pudiera seleccionar, ¿cierto? Para no estar escribiendo de a uno en uno. ¿No les parece mejor? ¿O prefieren escribir? Profe, al igual cuando uno está escribiendo, digamos, si ya está escrito un ejemplo, esto definido, ¿sí? Y indefinido, entonces usted vuelve a escribir o digamos, va a empezar por la letra I y ya va a salir la... Ah, sí, él me intenta autocompletar, muy bien. Sí, eso sería una opción, pero si tengo muchísimos datos, entonces dice T, vean, ahora acá otra vez T, acá T, acá T. ¿Cierto? Yo puedo hacer una listica en cada una de estas celdas. ¿Cómo la hago? Miren, muy fácil. Voy a seleccionar toda la columna, o sea, esto. Lo que necesito, donde voy a aplicar. Esto que vamos a ver se llama validación de datos. Es restringir las celdas para que me permitan ciertos valores, los que yo quiera que me permitan. Entonces, pues selecciono la columna. Me voy aquí para datos y hay una opción que se llama validación de datos, que tiene este loguito, ¿sí? Como dos cuadritos, un chulito, Le doy clic ahí. Y me aparece esta ventanita. En este caso, observen el criterio de validación. Me dice permitir cualquier valor, o sea, él me está recibiendo cualquier valor. Yo podría darle clic acá y decirle permitir lista. Entre esos hay una opción que se llama lista. Y aquí me dice origen de los datos, o sea, ¿qué muestro en esa lista? Entonces yo le digo, por ejemplo, muéstreme la palabra, lo puedo escribir, término fijo, punto y coma, ahí pegado, término indefinido, punto y coma, prestación de servicios. Cuando ya llegue al final, no pongo punto y coma, lo dejo así. Debo revisar algo. Hay unas versiones de Excel que no funcionan con punto y coma, sino con coma. Entonces debo identificar. ¿Listo?
¿Cómo identifico? Pues cuando termine, voy y reviso y todo me aparece no en una lista, sino en una sola línea. Entonces ya me doy cuenta que me quedó mal. Entonces voy y pruebo con coma B. Acá observen, término indefinido, prestación de servicios. Bueno, le doy a aceptar y ya. Eso fue todo lo que hice. Observen. Tipo de contrato. Mírenlos. ¿Verdad? Miren. ¿Sí ven? En todos aparece, miren. En todos Sí, los que profe, los... es mejor. ¿Se observan? Miren. ¿Claro con esto o alguna duda? Ay, qué pena, instructor. ¿Vuelve? No la cogí bien. Listo. Vamos a volver. Perdí, profe, por favor, sí, gracias. Pues selecciono donde necesito que se aplique. Me voy aquí para la sesión datos, acá. Y hay una opción que dice validación de datos, acá. Me aparece esta ventanita. Aquí en esta ventanita, le doy aquí donde dice permitir. Vea que me dice permitir cualquier valor. ¿Por qué? Porque yo puedo editar cualquier cosa ahí y él me la va a tomar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le voy a decir? Permitir, le doy aquí en la flechita y entre esos hay una opción que dice lista. Le doy lista. Y aquí me dice origen, o sea, qué datos o qué información muestro en esa lista. Entonces, en este caso voy a decir, por ejemplo, indefinido, punto y coma. O sea, así separo la lista, las líneas. Indefinido. El otro, fijo, punto y coma, prestación de servicios. ¿Cierto? Observen. Al final ya no le pongo punto y coma, ya lo dejo así. Y le doy aquí donde dice aceptar. Y ya vean, en cada celda aparece una flechita. Entonces esa flechita me arroja la lista, vean. ¿Sí ven? ¿Preguntas, dudas con esto? No, señor. ¿Todo claro? Sí, profe, permiso. Sí, instructor. Listo. Ahora vamos a mirar otra opción. Resulta, miren, quiero que miremos acá bien. Voy a seleccionar esta columna, le voy a dar aquí validación de datos y aquí donde dice lista le voy a decir cualquier valor, ¿sí? Así como viene original, vean, ya aquí no me aparece. Voy a volver a seleccionar acá. Le doy datos, validación de datos. Acá me dice permitir, lista. En este caso me dice origen, pero resulta que el origen yo no quiero escribirlo, sino quiero traérmelo de una tabla. ¿Recuerdan la hojita que creé? Donde había una tablita que decía tipos de contrato. ¿Sí recuerdan, no? Sí, señor. Bueno, vamos a buscarla a ver dónde está, que no recuerdo dónde la tengo. Creo que está acá. Hoja 8, vean. Miren qué está pasando aquí en origen. Igual hoja 8, o sea, vaya a la hoja 8 y seleccione estos datos, estos. Miren cómo lo referencia, miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo me referenció esas dos celdas? Él solito pues lo hizo, vea. Y le doy aceptar. Ah, qué pena, perdón. Igual, hoja 8 y selecciono esto. Y le doy aceptar. No sé por qué me está arrojando un error acá. Ah, ok.
Ok. Bueno, qué pena, cometí aquí un error. Voy a copiar esto acá. Voy a pegarlo acá en esta. Necesito que... Voy a descombinar esta celda, ¿sí? O sea, voy a dejar solamente esta tablita acá, vea. Esto lo voy a quitar. Mire, tengo acá mi tablita, ¿cierto? Me voy a devolver. Entonces acá, tipo de contrato, voy y lo selecciono, le doy datos, validación de datos, lista. En origen le digo que vámonos para la hoja 8 y saquemos estos datos de acá. Y le doy a aceptar. ¿Sí vieron lo que hice? Y ahora observe que me aparece en la lista. Los datos que tengo acá. ¿Sí lo ven? Mírenlos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para eso me permite, vea cómo puedo traerme datos de otra hoja o de otra tabla. Pero, ¿qué pasa si yo borro esto? ¿Qué creen ustedes que pasó si yo borré esto? Se borra del otro lado, ¿no? Vamos a ver. Exactamente, mire. No aparece nada, ¿sí ve? O sea, quedan dependientes, ¿sí o no? Y en ese caso es mejor hacerlo manual. No, pues la verdad, digamos que lo correcto sería hacerlo desde la tabla. Pues lo que les digo, normalmente en las empresas siempre hay una hoja donde tengo toda la información de la empresa, tipos de contrato, una tabla de sueldos, tengo por aquí una tabla de descuentos, tengo por aquí una tabla de no sé qué. Siempre, normalmente yo la manejo así. Si no la tengo, pues yo lo puedo manejar de manera manual. Pero si yo tengo estas tablas, es mejor utilizarlas de ellas, porque cuando yo vaya a aplicar funciones y fórmulas, todo debe ir asociado a estos datos. Entonces, para que todo esto quede igual y yo no tenga que preguntarme después aplicando una fórmula, uy, ¿cómo es que aparece allá? Y me tenga que venir, término INDE. Entonces me devuelvo término INDE. No, me sale más barato traerme los datos de allá de una vez. ¿Pregunta con esto, chicos, chicas? No, señor. Me dieron 250.000 allá en Medellín. ¿Todo claro? Listo. Bueno. Preguntitas con lo que hemos visto hoy. ¿Qué hemos visto hoy? ¿Alguien me recuerda? La revista Gana, la que no lo tiene, vamos a ver si lo podemos poner aquí en pantalla. Ganapar, el código es 9430. ¿Alguien que me recuerde que hemos visto hoy? Frat año, calcular la edad de una persona. Listo, muy bien. ¿Qué más vimos? Inmovilizar algún valor, bueno, algún dato, alguna columna, la inmovilización. Referenciar una celda, muy bien. ¿Qué más? Validación de datos. Validación de datos, muy bien. Con lista, muy bien. ¿Qué más vimos? Va a participar en premios especiales, pero el PAC no está Porfa, los micrófonos, se escucha por allá algo de fondo, por favor. ¿Qué más hemos visto? que lo compre y nos mande. ¿Qué más hemos visto, chicos, chicas? Mira, si ustedes sí están conectados o ya se fueron a hacer pues las 11 si me tienen ahí.
¿Se fueron a comer? Nada, acá sí, acá seguimos. Ah, ok, no sé cómo pregunto y solamente me contesta una o dos personas. A mí se me está cayendo cada rato el internet y me toca estarme desconectando y conectando. Bueno, Kelly me ha preguntado que esa función puede servir para calcular lo que sean años. Sí, con una fecha inicial y una fecha final, sí. Por ejemplo, si necesito calcular, por ejemplo, cuánto le hace falta para que se venza un producto, lo podría hacer Kelly. Podría calcular el tiempo que hace falta para que venza un producto. Instructor, y la fecha inicial es la fecha, por ejemplo, actual, y la fecha final es o es lo contrario, ¿no? Al contrario, sí señora. La fecha inicial sería, por ejemplo, la fecha de nacimiento de la persona y la fecha final la de hoy. Ay, Una preguntita, para hallar una fecha, ¿se puede calcular por fórmulas o por puntos? Para calcular una fecha. Pero como, ¿qué fecha? Tendríamos que buscar un problema. Entonces, o sea, tendríamos que decir, necesito calcular, no sé. Bueno, igual como lo había dicho, instructor, pues no sé, las fechas de los productos, si ya se van a vencer, si tampoco a vencerse, como para sacar esos listados. Bueno, sino lo que pasa es que, por ejemplo, para calcular cuánto hace falta para vencer, pues yo necesito tener la fecha de vencimiento, ¿cierto? Digamos, de qué otra manera lo podría conseguir. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, es imposible que a mí me traigan un producto y me digan, bueno, calcúleme la fecha de vencimiento de este producto. Pues yo lo podría hacer con una fórmula, por ejemplo, la fecha de fabricación, pero entonces igualmente necesitaría una fecha. La fecha de fabricación y tendría que sumarle, pues digamos que el producto viene para un mes, entonces más 30 días. ¿Sí? Lo podría hacer, pero como tal, así, digamos, calcular, por ejemplo, calcular una fecha, es que no sé. Tendríamos que buscar un problema muy puntual para mirar cómo se puede solucionar, pero no, o sea, no le encuentro así como una lógica, ¿no? A calcular una fecha. Normalmente uno calcula son cuánto hace falta para que llegue a esa fecha, ¿sí? Bien sea por fecha de vencimiento o cosas así. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Muchas funciones hoy. No, Doctor, señor. pues, qué pena, una pregunta, no con lo que vimos hoy, sino con lo que nos dejó en los videos. Yo lo estuve practicando, Sí. pero no sé, la verdad tengo la duda qué pasó, donde para sacar cuántos abogados habían y cuántos ingenieros me votaba siempre 0, 0. Listo. Por ejemplo, aquí vamos a mirar. Estoy llenando aquí datos, ¿listo? Para hacer el ejercicio. Listo, entonces, por ejemplo, acá. Necesito contar cuántas personas tienen contrato fijo, cuántas indefinido y cuántas son por prestación de servicios. ¿Sí?
Entonces, cuando yo voy a empezar a trabajar con la función sí, todas las funciones sí son condicionales, ¿sí? Se basan en un criterio, en una condición. Para yo hacer comparaciones, yo puedo trabajar, por ejemplo, con el igual, el menor que, mayor que, mayor o igual que, o menor o igual que. ¿Sí los habían visto o no? Esos son para comparar números y el igual me sirve para comparar letras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no voy a decir que si la palabra camión es mayor a la palabra carro, ¿no? Pues no tendría cómo compararlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿sí han visto esos operadores? No. El igual, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. ¿Sí los han visto o no? Sí, sí, señor. Bueno, esto me sirve, o eso me va a ser de gran ayuda cuando yo voy a trabajar con las funciones condicionales. La función contar sí es condicional. Observen que yo le digo contar punto sí. Y él me dice el rango, o sea, en dónde tengo la información que voy a contar. Esta, ¿cierto? Está aquí en tipo de contrato, ¿sí o no? O sea, ¿qué le estoy diciendo? De esta lista, punto y coma, el criterio, ¿qué le cuento? Eso es lo que me está diciendo Excel. De la lista que me seleccionó aquí, ¿qué le cuento? Entonces le digo, bueno, cuénteme los que tienen contrato término fijo. Como es una palabra, cuando es una palabra, yo puedo o debo ponerla entre comillas. Entonces le voy a decir, cuénteme de esa lista los que digan término fijo. ¿Sí o no? O sea, él me va a decir cuántos términos fijos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Ah, perdón. 5. ¿Verdad? Los términos fijos. Y cierro paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo? Cuénteme de esta lista lo que diga término fijo. ¿Cuántas veces se repite esa palabra? Y le doy enter. En este caso, perdón, tiene un formato, le voy a dar formato de número. Ah, perdón, son 3. 1, 2, 3. Ahí están, ¿cierto? Mírenlo, ¿sí lo ven? 1, 2, 3. Ahí está bien, miren, 3. Ahora los de término indefinido, igual, contar punto sí. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál es el rango? Oh, Esto, el tipo de contrato. Punto y coma, ¿cuál sería el criterio? O sea, le estoy diciendo, cuénteme de esta lista y él me está diciendo, ¿qué le cuento? 2022. ¿Cuál sería el criterio? 2022, ¿no? Término indefinido. La palabra término inde. En este caso tengo la palabra aquí, término inde, acá. Como es un texto, va entre comillas. Término, Entre comillas, sí, señor. ¿cierto? Y cierro paréntesis y le doy enter. En este caso me dice que le cambio el formato, que hay 4. Y lo mismo con prestación de servicios. Contar punto sí. Rango, el mismo tipo de contrato. Punto y coma, criterio. Entre comillas, prestación tal cual como está aquí. Prestación de servicios. ¿Sí vieron? ¿Claros con esa función contar sí o alguna duda? ¿Dudas o claro con esto? No, no, señor. Bueno, listo. Si no hay preguntitas, entonces vamos a practicar todo lo que vimos hoy. Necesito, por favor, que se sienten el día de mañana a practicar. ¿Listo? Mañana o hoy en la tarde, si les queda tiempo, se sienten a ver todo eso, a ver la función entero, la función redondear, a ver validación de datos, a ver la función contar puntos sí,
ver cómo referenciar una celda, calcular la edad de una persona basado en su fecha de nacimiento. ¿Listo? Por favor, practiquen, no me deben enviar nada, pero necesito que practiquen. Si hay alguna duda o alguna inquietud hoy o mañana, pues estoy pendiente para que me las escriban y poderles dar solución. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿no va a dejar taller ni nada de eso? No, hoy no vamos a dejar taller. ¿Listo? La actividad es practicar en casa lo que vimos. Esa es la actividad. ¿Listo? Por favor, ¿me recuerda los temas, profe? Función redondear, función entero, Función redondear, función entero, entero, sí, señor. calcular la edad de una persona basada en su fecha de nacimiento, que es la función frac.año, referenciar una celda y aplicar validación de datos a nivel de lista. Discúlpeme, para calcular la fecha de nacimiento es la función ¿qué? Frac.año. Sí, señor. ¿Y qué más? Referenciar una celda. Sí. Y la validación de datos a nivel de lista. Lo que acabamos de ver, sí. Sí, señora. Esos serían los temas que necesito que practiquen. Por favor, de verdad, practíquenlo, ¿sí? Deben practicar. Tomen, intenten hacer el ejercicio, háganse en un cuadrito bien bonito y empiecen a jugar con el cuadro. Si hay alguna duda, alguna inquietud, algo no les sale, pues me avisan y revisamos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. ¿Usted va a dejar el video de la grabación de todas formas en el WhatsApp? Claro, sí, señora. Ya ahorita apenas pueda subirlo, se la envío. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ay, sí, porque hoy no, se me ha ido a cada rato, de cada 5 minutos se me va el internet, Ah, se me da bueno. la señal. Vale, no hay ningún problema, claro que sí. Bueno, Instructor, entonces, el taller 2 hay que enviarlo hoy. el taller 2, sí, señora. Si tienen alguna dudita, pues me cuentan, ¿listo? Bueno, entonces que pasen todos una feliz tarde y nos vemos el día miércoles. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Chao, chao. Profe, qué pena, una pregunta. Señora. ¿Toca enviar algún taller hoy? No, señora. Simplemente practicar. Ok, listo. Listo, ¿vale? Bueno, hasta luego. Feliz tarde para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.